Academia de la Lengua define como auditoría al proceso que nos permite evaluar los resultados de los procesos y operaciones de cualquier entidad. Hoy en día se hace muy necesario que la Iglesia, los creyentes, hagan una auditoría de aquellas creencias que tienen que rigen su fe. Muy buenas tardes, una vez más bienvenido a su programa Mirando de cerca, esta vez a lo interno de la Iglesia. Tal cual habíamos prometido, y lo prometido es deuda, esta semana hablaremos sobre enseñanzas un poquito controversiales. Quiero hacer la salvedad que no estoy utilizando el tema controversial porque quiero causar alguna división o causar alguna confusión entre distintos creyentes. Más bien queremos compartir cierta información que te ayudará a entender un poquito más el texto sagrado que sostiene tu doctrina, que sostiene tu fe. Una vez más, bienvenido y muchas gracias por estar presente escuchándonos a esta hora. El tema que vamos a hablar hoy, vamos a hablar acerca del infierno. De acuerdo a la cristiandad presenta el infierno de la siguiente manera. Es un lugar, de acuerdo a las expresiones de la mayoría, que está o en el centro de la tierra o debajo de la tierra, una especie de región infernal donde hay un líder, un guía, el diablo, Satanás, como le quieras llamar, o cualquiera de los nombres que se le da, quien tiene un grupo de demonios que atormentan día y noche a aquellas personas que van a aquel lugar. Dicho sea de paso, van a aquel lugar porque no obedecen la ley de su Dios. De acuerdo a la cristiandad, estarán ahí eternamente siendo atormentados en un lugar donde hay fuego, donde hay azufre, donde hay gusanos, un lugar bastante espantoso. Esa es la forma como la cristiandad presenta el infierno. Terrible, ¿verdad? Cualquiera no quiere ir a aquel lugar. Vaya, no pretenda que le voy a dar alguna definición de que usted quiera ir al lugar y que significa otra cosa más o menos distinta, pero sí realmente lo es. Vamos a ir un poquito a mirar de cerca el origen de esta palabra, el origen, o no mejor dicho el origen, el contexto geográfico en el que está envuelto este término. Vamos a ir al contexto histórico que envuelve este término. Y sobre todas las cosas, vamos a ver cuáles fueron las palabras o la palabra que utilizaron los escritores del Nuevo Testamento al referirse a lo que nosotros llamamos infierno. Lo primero que tenemos que entender es que la palabra utilizada por Jesús, que fue el que la mayoría de veces, o mejor dicho, el que más mención tiene sobre este término de el infierno como lo conoce la iglesia actual, pero él no utilizó la palabra infierno, él utilizó la palabra Gehenna. Y la palabra Gehenna era utilizada en tiempo de Jesús para referirse al valle de Hinón. Está mencionado en el libro de Nehemías, capítulo 11, verso 30, si no me equivoco, y en el segundo libro de Reyes, capítulo 23. Este valle de Hinón era un valle donde se celebraba cierto culto idolátrico a un dios llamado Moloch. En este culto que se hacía en ese lugar en el año 638 a.C. fue destruido por completo, convirtiendo aquel lugar en uno de los basureros más grandes que tiene la tierra realmente de Israel. Esto está situado en el sur, en la parte sur de Jerusalén. Era un tremendo basurero donde se quemaba toda clase de basura, repito, a partir del 638 a.C. Y allí se quemaban toda clase de basura, incluyendo cadáveres de animales, criminales ejecutados. Y para que todo aquello para consumir todos aquellos desechos y para evitar el hedor que provocaba aquellos cuerpos putrefactos, pues había que mantener el fuego de ese basurero constantemente, inclusive con azufre. Nada escapaba del Gehenna. Esto significaba la destrucción total de cualquier cuerpo, de cualquier cosa que se echara en aquel lugar. Entonces,
Este es el contexto geográfico y el contexto histórico. De hecho, usted tiene que saber que para el pueblo de Israel, un pueblo con una cultura bastante peculiar, muy distinta a la que tenemos nosotros, el tema de sus muertos no era algo tan sencillo como para nosotros, que obvio nos duele la pérdida de alguien, pero el proceso, la liturgia de eso que era los entierros, déjame sepultar a mi padre, por ejemplo. Eso no era cosa de irlo a enterrar un momentito, no. Eso llevaba tiempo y aunque no queremos emplear todo el tiempo en la cultura que tenían ellos, la forma como enterraban a sus muertos para no gastar todo el tiempo del video, pues en eso, sino que vamos a ir directamente a lo que es el término Gehenna. Pero entendiendo a partir de esa cultura, de ese pueblo de Israel. ¿Y por qué uso la cultura del pueblo de Israel? No porque quieren sí defenderlo tanto, pero debo decir que ahí fue donde empezó todo. Que la Biblia que estamos leyendo, obvio, fue escrita por ellos y fue escrita en su idioma. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento sufrió ciertos cambios que más adelante vamos a mencionar, y es que otras personas, llamados los griegos, metieron su mano. Geográficamente, el Gehenna no era una región debajo de la tierra, una región infernal donde gobernaba el diablo y los demonios apuñalaban a las personas y los gusanos vivían comiéndose a la gente. Realmente, Gehenna era un basurero al sur de Jerusalén. Pero lo importante es que esta es la palabra que se utilizaba, no era la palabra infierno. Entonces, a excepción del escritor Santiago del Nuevo Testamento, el único que habló sobre Gehenna fue Jesús. Y Jesús solamente le habló del Gehenna a los judíos. Y es considerable este punto porque los judíos sabían qué significaba. ¿Qué pasaba por la mente de un judío cuando le hablaban de la destrucción completa de un ser, cuando le mencionaban la palabra Gehenna? Ellos sabían que nada sobrevivía al Gehenna. No obstante, al Gehenna no se echaba nada con vida, todo era muerto. Por eso Mateo 10:28 dice: más bien teméis aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el Gehenna, para que ellos entendieran a través de una forma simbólica lo que significaba estar lejos de Dios y no obedecerlo a Él. Yo estoy consciente que hay creyentes que si le quitan el infierno de la forma que lo entienden, se descarriaran y no sirvieran a Dios, porque no sirven a Dios porque amen a Dios o porque un día quieran estar con Él. Realmente sirven a Dios por no querer irse al infierno. Pero en fin, ese infierno que menciona la cristiandad realmente no tiene mucho respaldo histórico ni geográfico. Repito, Gehenna, el término utilizado por Jesús, era un basurero al sur de Jerusalén, con el cual Jesús estaba utilizando una representación de lo que significaría la destrucción de los inicuos, de los malvados. Entonces, él nunca se refirió a un lugar debajo de la tierra con demonios atormentándose. No se echaba nada con vida, de manera que no podía ser el lugar donde la gente viviría atormentado eternamente. Eso es un punto muy importante que tiene que entender. Y yo sé que me vas a preguntar ahora, entonces, Julio, ¿de dónde sacaron la teoría que tenemos sobre el infierno? Y esto te lo tengo que dejar en esta segunda parte del video, porque hubieron manos que realmente tocaron lo que hoy tú y yo llamamos como el texto sagrado. Por eso, aún los escritores del Nuevo Testamento llamaban la escritura al Antiguo Testamento. Los evangelios, las cartas de Pablo y de los otros escritores que escribieron cartas, esto no está contado como si fuera las escrituras. No estoy diciendo que no tienen valor, pero ellos mismos entendieron que lo que se llama la escritura es eso que usted y yo llamamos el Antiguo Testamento. Ahora me vas a preguntar, Julio, ¿de dónde salió eso? ¿Por qué la gente ve el infierno de esa manera? Es muy sencillo. No nos cuadre a usted y a mí. Nosotros tenemos que entender lo siguiente. Los escritores del Nuevo Testamento fueron hebreos. De hecho, escribieron en hebreo. Y tradicionalmente, primero empezó así de una forma oral, que luego fue llevado al texto griego para pasar al resto de las naciones. No obstante, quienes tradujeron el Nuevo Testamento del hebreo al griego no fueron personas judías, no fueron personas cuya lengua original fue el hebreo.
fueron personas griegas. Y cuando usted y yo nos dan una palabra que no conocemos, nuestra mente trata de ilustrarlo con las palabras que nosotros creemos o con la imagen que nosotros creemos que se adaptan a esa información que recibimos. Entonces, cuando los griegos ven palabras como el Seol, que es la palabra hebrea para sepulcro, ellos utilizaron la palabra Hades. Pero Hades y Seol son dos palabras que, aunque se parecen en lo tenebroso, tienen una connotación totalmente distinta. La palabra Hades que usted tiene en su Reina Valera no existe en la literatura hebrea. En contrario, Hades es el dios del inframundo, lo más parecido al infierno que vende la iglesia tradicional, es eso que se llama el inframundo, cuyo dios de ese lugar es Hades. Entonces, no es extraño ver que en Apocalipsis capítulo 20, verso 13 dice, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos, cuando en la literatura judía dice, y la muerte y el Seol, que significa sepulcro, entregaron sus muertos. Nosotros queremos vender, o mejor dicho, la iglesia tradicional de esa parte en la que inclusive Hollywood ha hecho muchas películas y ha creado muchas imágenes a tal punto que en nuestra mente, cuando escuchamos infierno, nos imaginamos personas cayendo para ser atormentados eternamente. No obstante, la Biblia dice en Salmos capítulo 37, verso 9, que los malignos serán destruidos. Lo que representaba para los judíos Gehenna era la destrucción total de algo. No se echaba nada vivo para que nada viviera ahí siendo atormentado completamente. Dicho sea de paso, lo que se llamaba Gehenna, ese basurero al sur de Jerusalén, hoy no existe, hoy es una ciudad habitable. Entonces es imposible que Jesús hablara de aquel lugar como un destino eterno para los inicuos. Todo lo que hoy vemos como infierno, la representación que tenemos, es un contexto mitológico griego implantado por las mentes griegas que tradujeron el hebreo al griego, pero como tenían internalizada su mitología, tenían que ilustrar de forma que ellos pudieran entender los escritos hebreos. Por eso, una mejor comprensión del texto sagrado es mirándolo desde la perspectiva que los miraban sus escritores. Y los escritores originales del Nuevo Testamento no fueron griegos, no fueron romanos, no fueron occidentales, fueron hebreos. Entonces, todo lo que hoy ves en el Nuevo Testamento con relación al infierno se parece más a la mitología griega que a la literatura judía. ¿Qué quiso decir Jesús siendo judío hablando sobre el tema del infierno? ¿Y qué dicen los griegos sobre su inframundo, sobre el infierno? De hecho, la palabra infierno viene de la palabra infernus, que es en latín. No pertenece a la literatura